Buenas noches, amados hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo ahorita. Nuevamente agradeciendo a Dios por este tiempo que nos da también para poder compartir de la palabra de Dios. A Él siempre sea toda la honra y toda la gloria. Pues bien, para esta ocasión, la meditación la vamos a estar basando allá en la epístola a Filemón de la iglesia en Colosas, ¿verdad? Y sabemos que esta carta fue escrita por Pablo cuando Pablo se encontraba preso en una de las cárceles ahí en Roma, y esto sucedió alrededor de entre los años del 60 al 62 después de Cristo. Pues bien, vamos a dar lectura precisamente a esta carta que les acabo de mencionar, y si ustedes la tienen ahí a la mano en su Biblia, ustedes pueden seguirme con su vista. Dice la palabra de Dios así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Jesucristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pues bien, hermanos, esta carta que acabamos de leer nos trae una profunda enseñanza acerca del camino o de la manera en que todo cristiano debe esforzarse para vivir y aprender a vivir. Por un lado, y a través, por ejemplo, de la vida de Filemón, primero podemos percibir su gran fidelidad por medio de la obediencia que demuestra hacia Dios. Segundo, su gran sentido de permanencia en el amor de Dios, que se ve manifestado en la manera de tratar y de confortar a sus hermanos en la fe. Por otro lado, y a través de la vida de Pablo, que él como gran misionero, como punto uno, podemos ver o destacar su gran perseverancia y celo por la obra de Dios. Y segundo, su visión era siempre de tener puesta su mirada en Cristo Jesús, de no perder el objetivo principal, ya sea de ganar almas para Cristo, aunado también a formar discípulos
entregados y comprometidos con Dios, como fue el caso de Onésimo, ¿verdad? Que acabamos de leer ahorita en este pasaje. Entonces, esta carta se centra en tres personajes principalmente: Pablo, Filemón y Onésimo. Una característica de Filemón la podemos encontrar ahí en el versículo 7, que nos dice así lo siguiente, si me permite nuevamente leerlo. Dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Según esta descripción que nos relata Pablo aquí de Filemón, podemos destacar lo siguiente: que Filemón fue un hombre de fe lleno de amor, que Filemón tendría que haber sido un hombre también hospitalario, que Filemón sería también un hombre lleno de paz, pues daba confort a muchos hermanos en la fe. Pablo nos sigue hablando de Filemón y nos dice allá en el versículo 5 lo siguiente. Dice así: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Por esta declaración de Pablo podemos ver de Filemón lo siguiente. Primero, nuevamente que Filemón gozaba de una fe y de un amor que solo pueden proceder de una relación profunda con Dios. Porque solamente un amor manifestado así de esta manera puede llegar a consolar y llenar de gozo los corazones de los hombres creyentes y aún de todos aquellos que viven perdidos también en este mundo lleno de dolor, lleno de injusticia o lleno también de desesperanza. Jesús mismo, en un momento cuando él se encontraba alabando al Padre, nos confirma esto anterior que acabamos de decir, y lo vemos ahí en el libro de Mateo 11, del 28 al 29, donde Jesús nos dice lo siguiente. Permítanme, es Mateo 11, del 28 al 29. Nos dice lo siguiente la palabra de Dios: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad? Ciertamente podemos entender que entonces, poniendo nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras penas, nuestras aflicciones, si las ponemos en Cristo Jesús, es que podemos entonces tener ese descanso para nuestra alma, esa paz que puede llevar ese consuelo y confort a nuestro corazón y al corazón del que confía plenamente en la palabra en Jesús, en Cristo. Otra característica que podemos también ver de Filemón, ¿verdad?, es que era un hombre obediente a la palabra de Dios. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 21, donde Pablo escribe lo siguiente y nos dice así, ahí en la carta de Filemón. Dice la palabra: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aquí Pablo también nos habla de Filemón como un hombre manso, como un hombre honesto, lleno de gran humildad hacia el necesitado, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos entender de que Filemón era un hombre muy apacible, un hombre lleno de paz en su interior y que buscaba confortar a los demás, buscando satisfacer las necesidades primordiales y así como también las necesidades que pudieran tener estos personajes, sobre todo los hermanos en la fe, ¿verdad? Bien, otro personaje que lo mencionamos y que podemos destacar es el de Pablo. Pablo sabemos que él era un hombre de oración. Pablo sabemos que era un hombre de continua comunión con Dios. Y Pablo sabemos que era un hombre siervo fiel y prisionero de Cristo, ¿verdad? Y estas características, entre otras más que pudieran también ahí presentarse, que sabemos que Pablo tenía. Finalmente, el último personaje que aparece en esta escena es Onésimo.
de la figura de Onésimo, bueno, podemos mencionar que fue en un cierto momento de su vida esclavo de Filemón, que huyó también de Filemón, ya sea porque le haya robado algo o le falló en algo siendo esclavo, ¿verdad? Porque así lo dice Pablo en el versículo 11 del pasaje, que nos dice que el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y es que el momento en que Pablo escribía esta carta, él estaba seguro de que para pedirle a Filemón era necesario que Filemón también entendiera las razones que Pablo expresaba acerca de Onésimo. Y sabemos que muy probablemente Onésimo, cuando él haya sido el que llevó personalmente la carta, cuando le entregó a Filemón. Bueno, esa es una creencia que podemos también manejarlo así. Ahora, la característica común en estos personajes es el amor que proviene de Dios. Y sobre esto podemos mencionar lo siguiente, sobre este amor. Primero podemos entender que los cristianos nos amamos porque Dios nos amó primero. Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos y Dios tampoco nos deja de amar porque seamos malos o seamos inicuos o perversos. Dios simplemente nos ama porque su naturaleza es el amor. Dios es amor, como así lo dice en el pasaje de 1 de Juan 4:8, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Quizás podríamos preguntarnos, bueno, si Dios es amor, entonces todos los humanos siempre seremos amados y estaremos siempre con Él, ¿verdad? Porque Dios nos ama. Pero nosotros sabemos que somos pecadores y estamos alejados por nuestras iniquidades de la presencia de Dios. Y que para gozar y vivir en su amor es necesario arrepentirnos genuinamente delante de Él. Y de esta manera Dios ponga en nosotros la fe en Jesucristo, que vino a este mundo para salvación y para vida eterna de nuestra alma. Y eso, como lo podemos ver ahí en el pasaje conocido del libro de Juan 3:16. Ahora, algo que es digno también de notarse es la enseñanza que Pablo nos da en cuanto a una actitud de perseverancia y de amor por Cristo, sea cual sea la situación por la que estemos atravesando, como lo menciona allí en el versículo 10, que nos dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo sabemos que estaba prisionero en Roma y era de esperarse que cualquier preso en una cárcel no tenga ni el más mínimo deseo de permanecer en ella, ¿verdad? Porque muchos sentimientos, como pueden ser de frustración, de desesperación, de dolor, de desesperanza, muy seguramente ellos han de estar invadiendo la mente de esas personas, de todas estas gentes, ¿verdad? Y estos mismos han de permanecer allí pues vamos a llamarlo los pensamientos de cada uno de estos presos. De tal forma entonces que dichos pensamientos podían llevarlos a tener actitudes quizás como de suicidio, a querer simplemente cometer actos de maldad. Y esto sería la actitud y la acción que pienso que sería más común en cualquier preso, vamos a decir, que permaneciera en una cárcel. Ahora, respecto de Pablo, su causa de encarcelamiento, pienso que fue injusta, porque la razón de haber sido encarcelado era por estar predicando el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. Pues bien, esta situación de aislamiento en la cárcel pudo haber sido, yo creo, una gran razón para que Pablo hubiera decaído en su fe, pudiendo haber tomado una actitud de rebeldía en contra de Dios también. Pero lo interesante es que en vez de estar pensando en que Dios lo había abandonado, Pablo nos muestra la fuerza de ese carácter, en ese amor que tenía para el prójimo, de ese amor por Dios. Pues resulta que a pesar de todas las condiciones adversas en las que él estaba atravesando, ahí en la cárcel, él estaba mucho más interesado en engendrar, como dice la palabra, espiritualmente a otros. Es decir, su corazón estaba más entusiasmado
en llevar a otra persona al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pudo haber entonces flaqueado y haberse quedado solo ahí en un rincón de la cárcel, ¿verdad? Y decirse, bueno, pues ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has dejado solo? ¿O por qué me dejas aquí sufriendo en esta cárcel? Pero según lo que él comenta, no fue así. Su fe, su amor en Cristo nunca disminuyó, sino al contrario. Tan pronto tuvo oportunidad de hablar y de discipular, alguien más lo hizo. Y lo hizo en la persona de Onésimo, a quien lo mencionó como el hijo que engendró en cuanto al conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que la mejor manera de mantenernos fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo es compartir la fe que ha llegado a nuestro corazón. Porque al compartir la fe podríamos llegar a buscar pues engendrar espiritualmente a alguna persona, porque cuando uno empieza a evangelizar, lo primero que debemos hacer es amar a esa persona, amarla y después volverla a amar y seguir amándola, porque esto implica brindarle pues nuestra ayuda, nuestro apoyo, extenderle la mano, ver sus necesidades. Por otro lado, como iglesia de Cristo que somos, siempre debemos ser una iglesia de amor. Sabemos que el mundo actual se caracteriza por estar alejado de Dios. Y como iglesia estamos viviendo así inmersos en un mundo pues lleno de desamor, un mundo de dolor, un mundo de injusticias, de opresiones, en las cuales sabemos que la influencia del maligno es tan fuerte que se agrada y se deleita también en ver cómo las personas se agreden, cómo se matan, cómo se traicionan, cómo se calumnian. Podemos ver inclusive cómo los padres también abusan de los hijos y los maltratan. ¿Por qué? Pues porque viven una vida llena de desamor, porque necesitan ser amados. Pero el maligno desea precisamente que las personas, estando en esa situación de dolor, estando en esa situación de injusticia o de maltrato, lleguen a maldecir a Dios, lleguen a dejar de creer en Dios, ¿verdad? Y que blasfemen contra Dios, porque esa es su finalidad del demonio para con la humanidad, destruir todo lo que Dios ha creado. Pero sabemos, por otro lado, que Dios ama al mundo. Y el propósito de Dios es de que su iglesia, finalmente, como agente de amor, se adentre en este mundo y lo ame. Porque sabemos que las personas siguen muriendo, ¿verdad? Pero no por falta de una religión, sino por falta de amor. Y entonces, teniendo como instrumento al amor, este mundo en desamor puede llegar a encontrar el camino de paz, de gozo, de esperanza que solamente Dios puede dar. Es por esto que Onésimo había sido evangelizado por Pablo, había sido engendrado espiritualmente y había sido lleno de ese amor. Por eso que Pablo continúa abogando por Onésimo delante de Filemón al decirle lo siguiente ahí en el versículo 11, que nos dice que el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo hace una distinción, hace como si fuera un parteaguas, ¿verdad?, en la vida de Onésimo, al mencionar que dice que en otro tiempo, ¿verdad?, era inútil. Es decir, en otro tiempo Onésimo no conocía de Cristo. En otro tiempo Onésimo, siendo tu esclavo, te robó, te falló, te huyó, se gozaba en sus deleites, en sus maldades, pero ahora, dice, nos es útil. Ahora es un hombre reconciliado con Dios y ahora es un siervo fiel para el servicio a nuestro Dios. Finalmente, hermanos, termino diciendo lo siguiente. Como iglesia debemos entender de que la prominencia y el amor de Dios debe ser manifestado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que podemos asimismo seguir siendo obedientes a nuestro Dios, aún más por amor a nuestro prójimo y por el amor a nuestro Dios mismo. Dios les bendiga, mis hermanos.